tan extraordinario en nuestra historia para ser católico romano. Estamos en un momento en el que todos hemos sido invitados a discernir lo que significa ser iglesia, lo que significa ser discípulos de Jesucristo aquí y ahora. La sinodalidad es una invitación directa y gozosa a repensar y reclamar lo que significa ser iglesia. Cada cristiano a lo largo de la historia, de manera individual y comunitaria, se ha enfrentado al desafío y a la invitación a pensar en cómo ser iglesia en su aquí y en su propio ahora. Bueno, es nuestro momento de hacerlo en el siglo XXI. Y hemos sido bendecidos porque lo hacemos pensando en cómo el Concilio Vaticano II nos desafía a repensar lo que significa ser católico romano en este momento en particular. Hemos heredado modelos de vida eclesial que han dado vida a muchas comunidades en diferentes momentos de la historia. Muchos de esos modelos se desarrollaron hace siglos, pero ahora se ponen en tela de juicio a medida que surgen nuevas inquietudes, nuevas realidades, nuevas preguntas. Bueno, una de esas preguntas es el ministerio o ministerios emergentes. Sabemos que todos los ministerios, de hecho, se basan en la vida del discípulo cristiano, en la experiencia del bautismo. El sínodo sobre sinodalidad es una oportunidad para que repensemos lo que significa ser iglesia a través de la lente del bautismo. Y durante la primera sesión del sínodo, este tema fue ampliamente discutido. El resumen de esa primera sesión del 2023 dice lo siguiente. Antes de cualquier distinción de carismas y ministerios, todos fuimos bautizados por un espíritu en un solo cuerpo. Por lo tanto, entre todos los bautizados existe una auténtica igualdad de dignidad y una responsabilidad común de misión según la vocación de cada uno. Por la unción del Espíritu, que enseña todas las cosas, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, el sensus fide. Esto consiste en una cierta connaturalidad con las realidades divinas y en la aptitud para captar intuitivamente lo que se ajusta a la verdad de la fe. Los procesos sinodales potencian este don, permitiendo confirmar la existencia de ese consenso de los fieles o consensus fidelio. Este proceso proporciona un criterio seguro para determinar si una doctrina o práctica en particular pertenece a la fe apostólica. La vocación cristiana, por tanto, está profundamente arraigada en la experiencia del bautismo. El bautismo es la experiencia fundamental que todos nosotros, como mujeres y hombres cristianos, como discípulos cristianos, compartimos. Eso es lo que nos hace laicos, consagrados, ordenados, jóvenes, viejos, educados, no tan educados, pobres, ricos, viviendo en cualquier rincón del mundo. Mientras estemos bautizados, todos compartimos la misma dignidad. Todos compartimos la misma experiencia y todos compartimos la misma vocación. En el bautismo, todos, sin excepción, hemos sido llamados a nacer de nuevo, a ser restaurados y renovados en el misterio pascual.
el misterio de Cristo muerto y resucitado de entre los muertos y constituyéndonos en un pueblo nuevo. Al mismo tiempo, todo ser humano, como saben, está llamado a participar en la grandeza del misterio de Cristo. El bautismo, por tanto, es a la vez una experiencia vivida y una invitación constante a la humanidad. El bautismo constituye nuestra identidad como discípulos, dando forma a quienes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. En términos de quiénes somos, se nos recuerda que somos hijos de Dios, que nuestra dignidad inherente se basa en el hecho de que Dios nos amó para que existiéramos y que en el bautismo Dios nos ha restaurado y nos ha hecho nuevos en Jesucristo. Gracias al bautismo, también sabemos que somos evangelizadores, que todos tenemos la gran responsabilidad de compartir la buena nueva de Jesucristo en el mundo. Todos compartimos la participación en la misión de la Iglesia. Lo que hacemos, somos testigos. Somos testigos de la vida de Dios. Somos testigos de la obra del Espíritu en nuestra existencia. Somos testigos de la verdad del Evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Transformando el mundo a la luz del Evangelio y siendo arquitectos del reino de Dios. Bueno, si todo comienza en el bautismo, entonces necesitamos basar cualquier reflexión sobre los nuevos ministerios bautismales en esa experiencia en particular. El discernimiento de los nuevos ministerios bautismales necesita considerar lo que yo llamaría una conciencia y receptividad neumatológica. En otras palabras, debemos estar atentos a la obra del Espíritu Santo y a cómo el Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo de Dios guía a la Iglesia a lo largo de la historia y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a responder a las necesidades y preguntas de las personas de nuestro tiempo mientras buscan un encuentro con Dios a través de Cristo y quieren dar sentido a sus vidas. Esta conciencia del Espíritu Santo comienza con el reconocimiento de la llamada a la santidad. Es en este llamado a la santidad donde primero discernimos cómo Dios nos está llamando a servir, al ministerio, a comprometernos unos con otros en la construcción del reino de Dios. Pero el llamado a la santidad no es solo algo que yo hago o mi voluntad. El llamado a la santidad no es solo un llamado que está reservado a un grupo particular de personas, ya sean ordenadas, consagradas o laicas. Pero el llamado a la santidad es universal. Y en última instancia es un reconocimiento de que somos llamados, de que hemos sido invitados a ser santos. Y la santidad, en última instancia, se trata de dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, transforme nuestras vidas y se exprese a través de nuestras vidas. Se nos recuerda que todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, y ese instinto se llama el sensus fide. Todos hemos recibido eso como un regalo de Dios. Todos los que han sido bautizados o todos los que han recibido y abrazado el don de la fe tienen ese sensus fide en particular.
Los procesos sinodales, como hemos escuchado antes, realzan ese don del sensus fidei, al permitir que se confirme la existencia de ese consenso de los fieles o con consensus fidelium. Entonces, cuando escucho al otro, cuando escucho a mi hermano o a mi hermana que ha sido bautizada, que es creyente, consciente y confía en que el Espíritu Santo está obrando en su vida, entonces oímos al Espíritu hablar a través de otros que también están mediando la experiencia y la presencia del mismo Espíritu. Y es en ese momento cuando nosotros, en ese proceso de consensus fidelium, nos damos cuenta de que hay ciertas necesidades que necesitan ser satisfechas a nivel local o en una realidad particular. Y son necesidades que tienen un carácter profundamente eclesial, necesidades que conducirán a la construcción de la comunidad eclesial y del reino de Dios. Entonces, para reconocer cualquier ministerio emergente, estamos llamados a reconocer que el Espíritu es libre y que el Espíritu obra en todas partes. Y el Espíritu es libre y obra en todos. Sin embargo, es fiel al plan divino de Dios en Jesucristo, el plan divino de Dios para el mundo y para la humanidad. Esta conciencia y receptividad neumatológica está en la base de cualquier proceso de discernimiento de nuevos ministerios en la vida de la Iglesia. La conversación sobre los nuevos ministerios bautismales se basa en el reconocimiento del bautismo como el fundamento de todo lo que somos y de lo que hacemos como discípulos de Jesucristo. Se basa o se fundamenta también en nuestra capacidad de ser conscientes y de reconocer la acción del Espíritu Santo. Con eso en mente, luego hay un tercer momento, y es el discernimiento. Así que ahora necesitamos discernir los ministerios. Pero el discernimiento de los ministerios no ocurre en un vacío. El discernimiento de los ministerios ocurre generalmente en la Iglesia, con la Iglesia y para la Iglesia. Las conversaciones sobre sinodalidad nos recuerdan regularmente que cada bautizado ha recibido una vocación. Cada persona bautizada ha sido llamada a la santidad, a estar en la Iglesia, pero en la particularidad de ese llamado a ser discípulo de Jesucristo, también estamos siendo llamados al ministerio. Estamos llamados a la vida familiar, estamos llamados a transformarnos en el mundo o a formas particulares de ser y ejercer nuestra libertad y vivir nuestras vidas. Hay carismas dentro de esa llamada particular que todos hemos recibido para construir la comunidad más grande, particularmente la comunidad eclesial. Y esas dos dinámicas, vocaciones y carismas, en última instancia, se expresan a través de la forma en que nos servimos unos a otros en varios ministerios y construimos la Iglesia. Así que a medida que discernimos los ministerios bautismales que están surgiendo o que potencialmente puedan surgir, nos encontramos discerniéndolos en la Iglesia. Eso significa que tenemos que reconocer que todos somos Iglesia. No hay excepción. No existe tal cosa como que alguien sea más Iglesia que otra persona.
que una persona está más dentro de la iglesia que otra. Si uno ha sido bautizado, si nosotros somos bautizados, nosotros somos la iglesia. Si tenemos fe en Jesucristo, somos la iglesia. Ser la iglesia o ser una iglesia, entonces también es una decisión que tomamos todos los días, una que renovamos y aprobamos. Nos encontramos siendo iglesia a medida que tomamos conciencia de nuestra pertenencia a la comunidad de discípulos de Jesucristo. No hay salida. Y cuanto más discernimos esa conciencia, más nos damos cuenta de la belleza, de lo que significa ser iglesia. Así que también discernimos estos ministerios bautismales con la iglesia. Siempre me han fascinado las palabras de San Ignacio de Loyola, de las que hace eco también San Óscar Romero, sentire cum ecclesia, sentire cum ecclesia, sentir con la iglesia. Y esa es una invitación para discernir cómo esos ministerios que estamos discerniendo, a los que hemos sido llamados, que están surgiendo en el contexto de nuestras comunidades locales o comunidades muchos más grandes, son ministerios que están al servicio de la construcción de la comunidad a la que pertenecemos. No podemos imaginarnos a nosotros mismos siendo iglesia fuera de la iglesia, o discerniendo lo que significa ser iglesia fuera de la iglesia. Lo hacemos con un amor eclesial, con un compromiso eclesial con la iglesia. Eso exige una comunión eclesial, un sentido de comunión eclesial. Y tal vez la sinodalidad sea una oportunidad renovada para hablar de la comunión eclesial de maneras más creativas. La comunión eclesial no es simplemente obedecer las normas y reglas. Y la comunión eclesial simplemente sea aceptar el status quo, porque esto es lo que hemos hecho siempre. Pero la comunión eclesial es escuchar la obra del Espíritu Santo, escuchar la palabra de Dios aquí y ahora, escucharnos unos a otros, escuchar a nuestros pastores, escuchar a nuestros maestros y también escuchar los signos de los tiempos. Leer los signos de los tiempos que se hacen presentes no solo en las experiencias de la vida eclesial, sino también en los momentos sociales, en los momentos relacionales de nuestra existencia como discípulos, siempre en la cotidianidad de nuestra vida. Discernir los ministerios bautismales en la iglesia requiere que discernamos para la iglesia. La iglesia de San Agustín nos lo recordó hace muchos años. Siempre está en ese proceso de reforma, de transformación, creciendo iglesia. La iglesia siempre, ecclesia sempre reformanda, y siempre está en ese proceso de venir. En el contexto de la historia, la iglesia es un proyecto, y esa es una hermosa manera de verla desde una perspectiva sinodal. La iglesia es un proyecto. No significa que no sepamos no significa que no sepamos de dónde viene. La iglesia es un proyecto, sabemos lo que es, pero está en constante devenir. La iglesia se encuentra constantemente a lo largo de la historia en el proceso de escucha, en el proceso de caminar juntos. En el contexto de la sinodalidad, muchos de nosotros estamos acostumbrados a la idea o al lenguaje de discernir nuevos ministerios bautismales. Y esa expresión per se podría ser vista problemática porque simplemente podemos asumir que estamos creando nuevos ministerios o que algo nuevo que nunca ha sucedido está a punto de suceder.
o que la forma en que hemos hecho las cosas, ya saben, tal vez ha sido incorrecta y tal vez necesitemos hacer algunas correcciones. Pero, ¿qué pasa si cambiamos de canal por un momento? ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en nuevos ministerios bautismales, hablamos o conversamos de dar rienda suelta a ministerios emergentes? Una eclesiología sinodal no se trata necesariamente de crear nuevos ministerios, sino de desencadenar los ministerios bautismales que desde el comienzo de la era cristiana, desde el comienzo de esta economía cristiana, debían servir y construir la comunidad. En otras palabras, lo que la sinodalidad nos está permitiendo hacer es desenterrar, desempacar, abrir lo que desde el principio debería haber sido. Ahora bien, debemos estar atentos al hecho de que ha habido factores culturales a lo largo de la historia que han permitido el surgimiento de algunos ministerios, pero al mismo tiempo han limitado la experiencia de ciertos ministerios en la vida de la Iglesia y en la vida de la comunidad eclesial para cumplir con ciertos estándares culturales. Por ejemplo, cuando la educación se convierte en una referencia de quién puede ser ordenado o no, o ejercer un ministerio o no ejercer un ministerio, o cuando la mayoría de las veces, por ejemplo, durante muchos siglos, de hecho, eran los líderes, los intelectuales y los teólogos de los contextos europeos los que determinaban la dirección de la Iglesia, las orientaciones de la teología y las orientaciones de la vida pastoral. ¿O qué pasa con el género? ¿Cuáles han sido nuestros prejuicios sobre el género? Empezando por las escrituras que conocemos a lo largo de la historia y en las diferentes culturas donde estamos. Así que la sinodalidad, en cierto sentido, es una forma de mirar más allá de estas limitaciones potenciales y recuperar lo que debería haber sido desde el principio. Entonces, la sinodalidad nos permite experimentar los ministerios bautismales hoy en día como algo expandiendo a toda la comunidad de los bautizados en la medida en que han sido restringidos o definidos principalmente como ministerio de aquellos que han sido ordenados o en el camino a la ordenación o aquellos que han sido consagrados. Recientemente hemos oído hablar de los importantes acontecimientos en la vida de la Iglesia y en la vida eclesial, por ejemplo, la institución de aquellos que están del ministerio de acólitos o de los que leen las lecturas. Recientemente hay otros ministerios que podrían ampliarse perfectamente, ¿cierto? Siempre y cuando nos arraiguemos, como hemos venido diciendo, en nuestra identidad bautismal y en el discernimiento de la presencia del Espíritu Santo en esa nueva conciencia neumatológica, por ejemplo, el ministerio de la predicación a tiempo y fuera de tiempo en contextos litúrgicos y más allá. En nuestra tradición católica tendemos a imaginarnos o tendemos a limitar la idea de predicar lo que sucede principalmente en la liturgia. Bueno, ¿qué hay de pensar en predicar más allá de la liturgia y la experiencia de los movimientos eclesiales y apostólicos en la vida de la Iglesia? De hecho, está expandiendo nuestros horizontes en esta era en particular. El ministerio de la bendición. ¿Quién puede bendecir? Normalmente estamos de acuerdo con la bendición de un ministro ordenado, pero ¿qué pasa cuando alguien que ha sido bautizado, que ha sido consagrado precisamente a través del sacramento del bautismo,
ejerce el derecho de los discípulos a bendecir a otros, a bendecir momentos, a bendecir experiencias. Y no solo expandir lo que ya existe, sino también imaginar, expandir, desencadenar ministerios bautismales que no hemos considerado tanto hasta ahora en nuestras iglesias locales, en nuestras propias comunidades, en nuestras propias familias. Algunos de los ministerios que veo surgir en este contexto de sinodalidad son los siguientes. El ministerio de escuchar con corazones y mentes que disciernen. Debemos ser capaces de identificar a aquellas personas en nuestras comunidades que tienen ese don, el don de escuchar, el don de entender las realidades, el don de aprender cómo la comunidad está discerniendo la presencia de Dios. El ministerio de cogobierno de las estructuras eclesiásticas. El ministerio de cogobierno en el sentido de laicos y ordenados. Religiosos consagrados, todos juntos gobernando los asuntos de la Iglesia canónicamente, litúrgicamente, financieramente y en términos de toma de decisiones. El ministerio de confirmar lo que se está discerniendo. Simplemente no debemos asumir que lo que se ha discernido solo debe ser examinado por aquellos que tienen autoridad o solo a través de medios legales, sino un proceso de discernimiento que confirme lo que está sucediendo y cómo este Espíritu Santo está guiando a la Iglesia. Y por último, en un mundo polarizado, en un mundo que desgraciadamente está siendo dividido por la radicalización de posiciones e ideologías, necesitamos el ministerio de la unión con el ministerio de la sanación de las divisiones, el ministerio de tender puentes. Esas realidades que muchos de nosotros podemos ver como opuestas, contradictorias, pero tal vez todos están mirando la misma meta, construyendo la iglesia, siendo discípulos, pero son incapaces de comunicarse y reconciliarse unos con otros. La sinodalidad nos da la posibilidad de imaginar, guiados por el Espíritu Santo y cimentados en la convicción de que el bautismo es el punto de partida de estos ministerios. Estos nuevos ministerios que deben ser desencadenados por el bien de la Iglesia y del mundo.